esa... Nunca funciona la megafonía, nunca. Bueno, pues buenas tardes. Esta tarde, como habíamos anunciado, contamos con la presencia de don Fernando Sánchez Dragó. Agradecemos muchísimo que se haya prestado venir a un acto, pues, digamos que encauzado a gente pues, que empieza a escribir, que tiene sus primeras publicaciones y que está haciendo pues, sus primeros pinitos en el mundo de la literatura. Y bueno, todos conocéis a Fernando, lo habéis visto en televisión, habéis leído sus libros, Historia Mágica de España, Cocoro, Memoria de esos días azules, es decir, El Camino del Corazón, La Prueba del Laberinto, en fin, y así podría seguir hasta más de 31 títulos. Entonces yo creo que como todo lo que haga... 38. Entonces todo lo que haga pues es desmerecer la presentación. Entonces ya, Fernando, pues dejo que hables y que tomes tú la palabra. Muy bien, pues buenas tardes. Es realmente meritorio en tarde de sábado y a las 4 de la tarde estar aquí, así que os agradezco la presencia. Bueno, se supone, como ha dicho mi presentador, que sois jóvenes escritores en la gracia y que yo soy eso que se llama un escritor consagrado. Y se supone también, no sé, que esperáis ciertas aclaraciones sobre qué es la literatura, por qué se convierte uno en escritor, qué hay que hacer para llegar a ser escritor y quizá algunos consejos. Líbreme, lejos de mí la tentación de daros consejos. Yo lo único que voy a hacer es desgranar aquí una serie de consideraciones sobre por qué soy escritor y cómo llegar a ser escritor. En ese libro, en uno de los libros que acabas de mencionar, que es Esos días azules, Memorias de un niño raro, que es el primer volumen de mis memorias y que es el libro que apareció inmediatamente antes del último que lo ha hecho, que es Pacto de Sangre, este libro sobre mi hijo Aquela, recién nacido. Esos días azules es un libro de memorias y entonces, bueno, lo lógico es que en un libro de memorias de infancia y de adolescencia, como es ese libro, se arranque pues del primer recuerdo. Y efectivamente en ese libro yo evoco mi primer recuerdo. Mi primer recuerdo auténtico, real, no porque todos tenemos recuerdos primarios, que son los que uno mismo tiene, y secundarios, que son cosas que nos ha contado nuestra madre, nuestro padre, nuestro abuelo, nuestra abuela, en fin, gentes que asistieron a los primeros pasos de nuestros correteos por el mundo. Mi primer recuerdo real, no recuerdo contado por nadie, es que yo aprendí a leer muy pronto, entre 3, 4 años, con una profesora particular, y leía muy bien, leía con una clara dicción castellana, pronunciando muy bien, y entonces mi madre estaba muy orgullosa de la gracia del nene, era que leía también pues siendo un renacuajo. Entonces cuando venía alguien a casa de visita, pues siempre me sacaba para que leyera algo en voz alta, y efectivamente este primer recuerdo consiste en que llegó una señora de visita, y entonces mi madre me sacó, cogí un libro, leí un párrafo de este libro, fui muy aplaudido y me marché a jugar. Y ya una hora después, cuando la señora se marchó, pues me llamaron para que me despidiera de ella. Y allí, en el rellano de la escalera, la señora me preguntó lo típico que se le pregunta a un niño: ¿qué vas a ser de mayor? Y entonces yo, con un aplomo absoluto, que desconcertó a mi madre, que desconcertó a la señora y que me desconcertó a mí mismo, porque en realidad no sabría en aquel momento por qué dije lo que dije, yo respondí: yo voy a ser escritor. La verdad es que yo, desde que me acuerdo, siempre he querido ser escritor. Y siempre todo lo que he hecho en la vida ha estado polarizado para poder ser escritor. El escritor tiene un privilegio extraordinario, solo uno, y es que todo aquello que le sucede, ya sea bueno o sea malo, para él es bueno, porque son experiencias vividas y que van a poder ser trasladadas algún día a su obra con mejor o peor fortuna. Desde ese punto de vista, yo no tengo un solo recuerdo desdichado. Esto parece un poco extraño decirlo, sobre todo en un país como este, donde todo el mundo se está quejando continuamente y donde la depresión es una especie de deporte nacional, pero yo no tengo ni un solo recuerdo negativo, ni un solo recuerdo desdichado, y sin embargo, objetivamente, si he hecho mi vista atrás, hombre, me han sucedido cosas dramáticas, como por ejemplo, soy huérfano de padre, no conocía a mi padre, que murió en la guerra civil antes de que yo naciera, y sin embargo, eso me sirvió muchos años después para escribir una novela con la que gané el premio Fernando Lara, que se llama Muertes Paralelas, y en las cuales efectivamente reconstruyo y evoco la muerte de mi padre. Estuve también, por citar esos ejemplos que parecerían dramáticos, pero estuve en la cárcel un montón de veces en la época de Franco. Estuve nada menos que 5 veces en la cárcel, 17 meses en ella. En cierta ocasión estuve 11 meses procesado por el Código de Justicia Militar, que era el que nos aplicaban a los chicos revoltosos en aquella
época, cuya letra decía: los que se sublevaren en armas a las órdenes de una potencia extranjera. Ya os podéis imaginar las armas que nosotros habíamos empuñado, unos cuantos pasquines que habíamos repartido en la universidad, y la pena prevista para ese delito era de 12 años a muerte. Luego pues me fui al exilio, es decir, atravesé la frontera por Andorra sin pasaporte, o mejor dicho, con el pasaporte de un amigo que le devolví en cuanto llegué a tierra civilizada, y con 7.000 pesetas en el bolsillo. Bueno, todas estas he tenido 7 mujeres, lo cual significa que me he separado en 6 ocasiones de las mujeres anteriores, y qué duda cabe de que una separación entre un hombre y una mujer, hombre, es siempre una circunstancia bastante dramática, ¿no? Sin embargo, todo esto yo no lo he vivido con dramatismo. Yo recuerdo perfectamente cuando me detuvieron y me condujeron la primera vez a una mazmorra lóbrega aquí en Sol, que ahora ya no hay mazmorras lóbregas porque las han quitado. Cuando digo una mazmorra lóbrega de aproximadamente 2 metros cuadrados, con una bombilla pálida fuera, donde te quitaban el cinturón, las gafas, y si fumabas, pues el tabaco, las cerillas y todo lo demás. Bueno, y ahí llegué a estar absolutamente incomunicado hasta 22 días en cierta ocasión. Yo recuerdo perfectamente que cuando me encerraron en aquella mazmorra dije: bueno, pero esto me va a servir para escribir algún día. Y efectivamente, ese es el gran privilegio del escritor. Es decir, yo nací con algo que en estos momentos escasea en el mundo actual, que es con una vocación clara y definida. Quien nace con una vocación y sabe ser fiel a ella, va a disfrutar de otro privilegio, y es que no va a haber para él distinción ninguna entre el ocio y el negocio, entre el trabajo y el descanso, porque cuando trabaja, si ha tenido valor suficiente para jugársela y ser fiel a sí mismo, fiel a su vocación, y no dejarse desviar de ella, que es lo que normalmente sucede, cuando trabaje va a estar haciendo aquello que más le gusta en la vida. Yo soy una persona que nunca he tomado vacaciones, yo no sé lo que es irse de vacaciones. Es curioso, porque la gente cree que yo me pego la vida padre, como estoy continuamente viajando y tal, y que me voy de vacaciones. Yo no me voy de vacaciones nunca. Yo cuando viajo, esté en un aeropuerto, esté a caballo, esté en una diligencia, esté donde esté, estoy siempre escribiendo o leyendo o pensando en algo sobre lo que voy a escribir. Yo trabajo 12 horas al día, durante 365 días al año. Javi, que es mi ayudante, es testigo de ello, y los años bisiestos 366. ¿Por qué? Porque tengo una vocación masoquista que me lleva a no tumbarme nunca en una playa viendo pasar las nubes mientras una hermosa mulata desgrana granos de uva en mi gaznate. No, no tengo ninguna vocación masoquista, pero es que lo que más me gusta en la vida es leer, escribir y viajar. Y las 3 cosas, esas 3 patas, son las 3 patas de mi mesa de escritor. Cuando yo hablo de esto de la vocación, pues os estoy mirando directamente a los ojos, porque al parecer todos vosotros queréis ser escritores, y yo lo que os preguntaría es si queréis ser escritores o simplemente queréis llevar una vida literaria. Lo digo porque hay muchísimos chicos, jóvenes en estos momentos, que creen, equivocándose, que ser escritor es fantástico, que se gana mucho dinero. Mentira, se gana poquísimo dinero. Es verdad que hay algunas excepciones, pero claro, también hay gente que les toca la lotería. El escritor que gana dinero es tan escaso como los señores del común de los mortales que les toca el gordo de Navidad. Luego creéis que se liga mucho en el mundo de la literatura. Bueno, eso tampoco es verdad. En el mundo de la literatura liga quien liga, como en todas partes, y no ligan quienes no ligan, como en todas partes. Y ahora menos que nunca, porque antes existía la bohemia, existían los cafés y la vida nocturna, en fin, este estilo de vida donde efectivamente era más fácil ligar que fuera de él, pero ahora la bohemia ha desaparecido, porque todos vosotros habéis nacido en un mundo subvencionado. Bohemia y subvención son dos conceptos absolutamente incompatibles, contradictorios. Entonces la vida bohemia sencillamente ha desaparecido de Madrid, esa vida que yo conocí todavía, la de los múltiples cafés que había en Madrid, donde efectivamente se respiraba una atmósfera de libertad ilimitada, de transgresión ilimitada, y sucedían cosas, y estoy hablando de la España de Franco, sucedían cosas, ejercicios de libertad donde yo no he visto nunca que existieran en ninguna otra parte. Bueno, así que eso ha desaparecido también, no vais a ligar más por ser escritores. Pensaréis, bueno, pues es que se lleva una vida glamurosa, te dan premios, te invitan a actos por aquí y por allá, te llevan a la tele. No, mentira también, porque no existe en estos momentos ningún programa cultural al que vayan escritores. Prácticamente el último programa cultural en televisión al que iban escritores es el mío, que lo han cerrado, como sabéis. En todo caso, si sois escritores y tenéis cierto éxito, os llevará a la tele, claro que sí, pero en fin, a mí me parece, aparecer en la tele me parece horrible. Pero bueno, a lo mejor a vosotros os gusta aparecer en la tele y descubriréis que no os han llevado como escritores, os han llevado como monos de feria. Y
Y cuando estéis en una feria del libro, firmando libros, si es que lo firmáis, porque generalmente en las ferias solo firman aquellos escritores que aparecen en la tele, no los buenos escritores ni los malos escritores, sino aquellos que aparecen en la tele, pues os sentiréis también como yo me siento cuando estoy firmando ejemplares en la feria del libro, que me siento literalmente como una puta del chocolate de Ámsterdam enseñando las bragas a los viandantes, porque estás ahí a la intemperie. Cualquier persona puede acercarse a ti y decirte lo que le dé la gana. Bueno, con todo esto quiero decir que hay muchas personas, creo yo, en estos momentos que se acercan, que quieren, que dicen que quieren ser escritores, atraídos por todos estos señuelos que acabo de mencionar. Yo cuando alguna persona joven como vosotros se dirige a mí y me pregunta por, en fin, quiero ser escritor, no sé cómo serlo, qué debo hacer, qué no debo hacer, yo siempre les formulo la misma pregunta. Y es, si estuvieras en una isla desierta, y no existiera ni siquiera, no tuvieras ni siquiera a mano una botella como esta para meter el manuscrito en ella y tirarlo al mar, ¿escribirías? Y la mayor parte de esos chicos me dicen no. Digo, pues tú no eres escritor, tú lo que quieres es publicar libros, que es cosa bien distinta. Escribir y publicar no son dos actividades que vayan forzosamente unidas. El escritor escribe como un fin en sí mismo, y si luego aparece un editor y el editor bondadosamente pues tiene un buen juicio sobre el libro que ese señor acaba, que esa persona acaba de escribir y se la publica y luego encima va y tiene éxito y luego encima va y gana dinero y encima va a la tele y encima liga y encima todas esas cosas, todo eso está muy bien, pero eso ya no es literatura, eso es sociología de la literatura. La literatura empieza y termina en el borde de la máquina de escribir. Yo durante muchos años escribía a máquina, o en el borde del ordenador, que es como escribo ahora y como seguramente escribís todos vosotros. Todo lo que pase después no tiene nada que ver con la literatura. Al fin y al cabo, pensemos que los clásicos, eso que llamamos clásicos, y que es un clásico, por cierto, un clásico es una persona cuyas obras se siguen leyendo 100 años después, por lo menos, de que el autor haya muerto. Cosa que en estos momentos es también casi impensable, porque los autores aparecen y desaparecen en cosa de 15 días. Pero en fin, si echamos un vistazo a los clásicos, descubriremos que Homero, o Virgilio, o Ovidio, o el Marqués de Santillana, o Jorge Manrique, sencillamente no tenían lectores. Podía haber algún noble, podía haber algún cura, algún monje, 15, 20, 25, 30 personas que leían la Odisea, que leían la Eneida, que leían las coplas a la muerte de su padre Jorge Manrique, pero no había lectores por la sencilla razón de que el milagro de la literatura aún no se había convertido en industria. El milagro de la literatura, y lo estoy diciendo con una frase de Cervantes en el Quijote, no solo milagro sino industria, el milagro de la literatura se convierte en industria cuando Gutenberg empieza la imprenta. Y ya poco a poco, las letras empiezan a transformarse en números, curiosamente. No digamos ya en esta época nuestra, con internet, con la televisión, con todo esto. Entonces, cuando digo que las letras se están convirtiendo en números, me estoy refiriendo al hecho, es una especie de alquimia al revés. El alquimista quería convertir el carbono en oro. Ahora lo que está sucediendo en la literatura es que se quiere convertir el oro de la palabra en el carbón de los números. Los escritores, cuando hablan entre sí, de lo que hablan fundamentalmente es de cuántos ejemplares se han vendido, cuántas ediciones llevan publicadas. Verdaderamente, este es el tema preferido en estos momentos en la mayor parte de mis colegas. Yo tengo que decir que a mí nunca me ha preocupado lo más mínimo publicar, y sigue sin inquietarme el hecho de publicar. Yo, el primer libro que escribí, El Dorado, una novela que escribí a los 21 años, la escribí para conquistar a una chica. Yo en aquel momento yo ya me había casado, porque yo me casé en la cárcel a los 20 años, disparates surrealistas que uno comete en la juventud. Aquel matrimonio duró poco, naturalmente, y me encontré a los 21 años en la penosa situación en la España de aquella época de ser una persona separada. Bueno, ser una persona separada en aquella época a efectos de ligue era como ser leproso. Era prácticamente imposible ligar con una chica normal. Ahora sí, que te acaba el recurso de ligar, vamos, de una prostituta, pero entablar una relación normal era prácticamente imposible. Imagínate, todas las chicas lo que querían era casarse. Y claro, tú no te podías casar porque ya te habías casado. Entonces me enamoré de una chica, y para conquistar a esta chica, normalmente para conquistar a una chica basta escribir 2 o 3 sonetos, con eso vale, ¿no? Las chicas por esto de los sonetos son muy fáciles, enseguida se los 3 o 4 sonetos, pero claro, en mi caso tenía que vencer esa resistencia tremenda hacia el hombre separado, pues tuve que escribir una novela entera de 326 páginas.
Y efectivamente me encerré aquí cerquita, en una oficina que me dejó mi madre en la calle de Preciados, al lado del Corte Inglés, febrilmente, sin salir prácticamente de casa, durante mes y medio escribí esas 326 páginas y naturalmente aquella chica se rindió, como iba a resistir 326 tumultuosas y apasionadas páginas, aquel aluvión de letra escrita que se le venía encima, se rindió. Yo, con que conseguí el objetivo de aquella novela, la metí en un cajón y olvidé su existencia. Resulta que esa novela sobrevivió milagrosamente a las cárceles, a los viajes de manuscrito, a los exilios, etc. Y 20 años después se enteró la editorial Planeta, cuando yo ya era un escritor conocido, de que esa novela existía y entonces apareció. Pero la verdad es que jamás me planteé la posibilidad de publicarla. Bueno, tanto como jamás es mucho decir, pero no di ningún paso para publicarla. Luego, en fin, lo que es la obra que me dio a conocer, que es Gárgoles y Avidis, una historia mágica de España, bueno, es un tocho monumental en 4 volúmenes, 2000 páginas, de un tema rarísimo, muy erudita, escrita pues, con un estilo difícil, de gran acarreo lingüístico, morfológico, sintáctico, etc. Y la escribí durante 5 años, trabajando una vez más de sol a sol, porque me gustaba escribirla. En aquella época o en cualquier época hubiera sido impensable, no ya que ese libro hubiese tenido éxito, sino que ese libro sencillamente se hubiese publicado porque rompía todos los cánones mercantiles al uso en aquellos tiempos y en estos. Y me fui a Fez, dando los últimos, donde yo era profesor en la Universidad de Fez, dando los últimos toques y retoques a este libro. Apareció un amigo mío, poeta, casado con mi prima Lourdes Ortiz, también escritora, Jesús Munardi, propietario de la editorial Imperium, que era una editorial de libros de poesía, una editorial diminuta, minúscula, que solo publicaba libros de poesía. Vino, se alojó en mi casa, yo estaba terminando el libro, me pidió leerlo, se lo leyó en 2 noches y le gustó tanto que me dijo, yo te lo publico. Entonces, estrechándonos las manos, sin llegar a ningún tipo de acuerdo económico, pues se lo di. Lo publicó y aquel libro se convirtió en lo que quizás sea el mayor bestseller del posfranquismo. Durante 3 años fue el libro más leído, en fin, el número 1 de las listas durante 3 años. Bueno, este hecho portentoso se produjo, pero no porque yo lo quisiera, yo no lo busqué, yo pensé que aquel libro ni siquiera se iba a publicar. Incluso ahora os confieso que publico, es decir, yo no publico, me publican. La verdad es que ya a partir de ese momento, bueno, pues mi vida desde ese punto de vista se volvió fácil y todo lo que escribía aparecía el editor, mi editor es Planeta, y lo publicaba. Y eso hasta ahora sigue funcionando así. Entonces, bueno, pues muy bien, yo termino el libro, se lo llevan, lo publican y a ver qué pasa. Pero la verdad es que yo el deseo de publicar, si yo en estos momentos fuera inmensamente rico, yo no volvía a publicar. Yo seguiría escribiendo y si acaso que se publicara cuando yo ya estuviera muerto. Yo no escribo para comunicar nada a nadie. Yo nunca he tenido el deseo de comunicar, porque muy a menudo en estos momentos de hipercomunicación e hiperinformación se confunde la literatura con tentativa de comunicación. No digo que no haya escritores que no intenten comunicar, seguramente muchos de vosotros queréis comunicar. Yo el anhelo de comunicar no lo he tenido nunca. Yo lo único que he querido hacer es expresarme. Para mí la literatura es expresión, no comunicación, es expresión en el sentido de indagación en uno mismo para averiguar quién eres, de dónde vienes y hacia dónde te diriges. Yo creo que para escribir hay una serie de condiciones sine qua non. No bastan, estas cosas que yo os voy a decir ahora no bastan para llegar a ser un escritor, pero yo creo que quien no las cumple nunca llegará a ser escritor. Por supuesto, la primera condición sine qua non para ser escritor es leer. Quien no lee jamás aprenderá a escribir. De la misma forma que un niño que no gatee y luego torpemente no se ponga en pie y agarrándose a las mesas, a las sillas o a las paredes empieza a caminar, nunca aprenderá a caminar. Leer es fundamental. Para mí la lectura ha sido algo que me ha acompañado desde esa primera anécdota, ese primer recuerdo que os he contado, me ha acompañado constantemente la lectura. Yo desde aquella edad, desde que tenía 3, 4 años, siempre he leído un libro por lo menos al día. Nunca he salido de casa, y eso sigo haciéndolo, sin llevar un libro debajo del brazo. Yo siempre, igual que se sale con zapatos, calcetines, calzoncillos y tal, yo llevo zapatos, calcetines, calzoncillos y además llevo siempre un libro. Es como un objeto de mi vestuario. No os podéis imaginar la cantidad de horas que se pueden arañar para leer en un taxi, en el metro, caminando por la calle, en el dentista, en un avión que no sale, en un aeropuerto, etc., en un tren, donde sea. Y recuerdo perfectamente que uno de los momentos más luminosos de mi existencia, mi primer libro.
No es seguramente mi primer libro, porque si leía desde los 3, 4, 5 años, pues tuve que leer otros libros antes. Yo además, como lector, yo era una trituradora. Yo leía absolutamente como un ratón roedor todo lo que caía en mis manos. Yo a los 8 o 9 años de edad ya me había leído, además de los libros que normalmente leen los niños, Alicia, Peter Pan, etc., Caperucita Roja, Blancanieves, los cuentos de Perrón, los cuentos de Grimm, etc., me había leído todo lo que era la biblioteca de mis padres. Y en la biblioteca de mis padres estaban pues, los 3 volúmenes encuadernados en piel de las obras completas de Dostoyevsky, por ejemplo. O estaba la Biblia, en versión no expurgada por la Iglesia, por cierto, la de Cipriano de Herrera, y estaba el arte de amar, de Ovidio. Lo digo porque la primera bronca que yo recuerdo haberme llevado en casa me la llevé a los 8 años cuando me pillaron leyendo la Biblia en versión no expurgada por la Iglesia y el arte de amar de Ovidio. Bueno, pero yo recuerdo perfectamente ese momento luminoso en el cual a mí me operan de algo que ahora no se opera a nadie, no entiendo por qué, porque en aquella época a todos nos operaban de amígdalas o de vegetaciones. A lo mejor vosotros ya ni sabéis lo que son las amígdalas y las vegetaciones, pero entonces no se libraba a nadie, como la apendicitis. En aquella época todo el mundo acababa operado de apendicitis y ahora tengo la impresión de que a nadie le operan de apendicitis. Son misterios de la fisiología. Pero total, me operaron de vegetaciones y entonces pues durante un par de días no podía hablar. Solo podía tomar helado, yogures, cosas así, estar en silencio. Entonces apareció mi tía Susana, hermana de mi madre, y me trajo un libro, el primer libro que recuerdo, y ese libro lo tengo ahora en un atril detrás de mis espaldas, de la mesa en la que escribo. Ese libro es Travesuras de Guillermo. Vosotros seguramente no sabéis ya ni siquiera quién es Guillermo. ¿Sabéis quién es Guillermo? Guillermo es el héroe de toda una serie infinita, porque hay 50 títulos de Guillermo, escrito por una maestra inglesa, Rachel Crompton, ¿no? Y bueno, fueron unos libros que verdaderamente marcaron la infancia de varias generaciones, nos marcaron, pero a sangre y a hierro. Guillermo, como lo ha definido Sabater en su libro La infancia recuperada, es el único anarquista triunfante de toda la historia de la humanidad. Y yo recuerdo perfectamente aquel libro, aquella portada, Travesuras de Guillermo en rojo, lo empecé a leer. Y bueno, pues, es la sensación de la embriaguez divina, de la felicidad absoluta. Ese es uno de los hitos de mi infancia, hito de lector. Porque muchas veces nos preguntan a los escritores, muy a menudo, ¿cuáles son los escritores que le han dejado huella? ¿Cuáles son los escritores que han marcado su vida y su trayectoria? Normalmente los escritores se ponen, o nos ponemos, estupendos y decimos, oh, Platón, Aristóteles, Kant, el Quijote, Dostoyevsky, Tolstoy. Mentira. Las lecturas que verdaderamente marcan la vida de una persona para siempre es lo que se lee en la infancia y lo que se lee en la adolescencia, porque es cuando no tienes malicia alguna, cuando eres cera virgen, cuando verdaderamente esas lecturas quedan impresas de por vida. Desde ese punto de vista, la segunda gran lectura que quedó impresa de por vida es toda la saga de Tom Sawyer de Mark Twain. Mi madre se casa en segundas nupcias, yo hasta los 8 años soy el príncipe de la casa. Duermo en la cama de matrimonio, en la misma cama donde fui, supongo, concebido y donde fui alumbrado, en la habitación principal de la casa, duermo con mi madre. Es el Edipo feliz, el Edipo realizado. Y a los 8 años, bueno, pues esa condición de príncipe de la casa se ve bruscamente interrumpida porque mi madre contrae segundas nupcias con mi padrastro, que era una bellísima persona, y bueno, yo soy expulsado del lecho conyugal, pierdo a Yocasta y me envían a una habitación más oscura, más pequeña, en el pasillo. Y recuerdo perfectamente, aquello me debería haber producido, pues no sé, el clásico trauma por el que luego acabas en el diván del psicoanalista y todo eso. Pero no, a mí no me produjo ningún trauma. Y yo aparte de que, como digo, todo lo que me pasa me gusta, me parece bien, a mí me gusta, suelo decir que a mí me gusta hasta coger la gripe, pues aquello me pareció muy bien, pero yo creo que en parte me pareció muy bien porque mi madre y mi padrastro se fueron de viaje de novios y regresaron del viaje de novios pues trayéndome unos cuantos regalos. Y entre los regalos que me trajeron había un libro que eran Las aventuras de Tom Sawyer, Huck Finn, Tom Sawyer el viajero y Tom Sawyer detective, es decir, toda la saga escrita por Mark Twain de Tom Sawyer. Y verdaderamente yo abrí aquel libro, Tom gritó, así empieza Tom Sawyer, y dije, bueno, me he quedado sin el lecho conyugal, pero tengo este libro. Es además gracioso y tierno y divertido que yo con ese libro cometí un error que ya no he vuelto a cometer desde entonces, que lo presté. No, nunca hay que prestar el libro, de verdad, no prestéis. Un libro no se presta, un libro es como...
un Sius que presta su caballo, ¿no? No se puede prestar un caballo ni se puede prestar un Sius, ¿no? Cuando un amigo quiere leer un libro que no tiene, que tú tienes en casa, le invitas amablemente que venga a casa, le cedes tu mejor butaca, si tienes una botella de whisky o de lo que sea, le pones una botella de whisky al lado y que lea, pero que no se lleve el libro. Libro que sale de una casa es libro que no regresa jamás. Yo ni presto libros ni dejo que me presten libros, porque yo soy el primero que no los devuelvo, no por mala voluntad, sino porque es muy complicado devolver un libro. Bueno, total, que yo aquel libro clave en mi vida, en fin, un evangelio en mi vida, lo presté en la universidad cuando tenía 18, 19 años, a un amigo que recuerdo perfectamente, cómo no lo voy a recordar, cómo se llamaba, Pascual Fernández Martín Criado, y ese libro salió de mi vida. Y en cierta ocasión, en un acto parecido a este, yo conté la misma anécdota que acabo de contar, y entonces mi mujer, Naoko, con la infinita y silenciosa delicadeza de los japoneses, estaba sentada al fondo, y pasaron 2 o 3 meses, y de repente llegó el día de mi cumpleaños, 2 de octubre, y estábamos en Soria, en la casa del pueblo de Soria donde vivo, y bajé a desayunar, en fin, a la cocina, que está en la planta baja, y me encontré al lado del plato un paquetito. Un regalo, qué bien. Abrí el paquetito y era exactamente el mismo libro, la misma edición, las mismas tapas, lo mismo todo de las aventuras de la saga de Tom Sawyer que yo había prestado. Pero realmente aquello me conmovió de una forma asombrosa, ¿no? Porque Naoko se había metido en Iberlibro y había buscado exactamente la misma edición que yo había tenido en aquellos años. Ese libro, por supuesto, figura en ese atril al que me he referido a espaldas de la mesa en la que trabajo junto al de Guillermo. Y hay un tercer libro, y ya es el último que evoco, que también marcó aquellos años, ya es un libro un poco posterior, más de adolescencia que de infancia, y es, a mi juicio, la mejor novela que jamás haya escrito, que es Sinué el egipcio, de Mika Bantari. Libro que no me canso de leer y de releer, libro que siempre me entretiene, que siempre me divierte, que siempre me apasiona, que siempre me excita, porque hay en él una serie de mujeres excitantísimas, que son los troqueles eróticos de mi adolescencia, precisamente Nefer, la 3 veces guapa, la prostituta del Nilo, o Minea, la princesa cretense. Y ahora, si el hijo que acaba de nacer hubiera salido chica, en vez de chico, quería llamarla Minea, en homenaje a esa mujer, a ese amor de Sinué. Y también pensé en poner a mi hijo el nombre de Sinué, pero no pudo ser porque Sinu en japonés significa muerte, y claro, no era el caso de marcarlo de por vida con esa palabra. Bueno, Sinué el egipcio es, además, aparte de todas estas cosas, es una lección de historia. Quien lee Sinué el egipcio está aprendiendo historia antigua, toda, de todos los pueblos de la antigüedad prácticamente, y quien aprende historia antigua está aprendiendo historia contemporánea. Está aprendiendo actualidad, porque es sorprendente ir comprobando cómo todo lo que sucede ahora ya sucedió. Cómo los pueblos tienen un ADN que no hay quien lo mueva y que se repite siempre. Y que puede llegar mucha primavera árabe a Egipto, pero eso conducirá a un faraón. Y que puede caer el muro de Berlín, pero eso conducirá en Moscú a un zar el terrible, a un zar, a un Iván el terrible. Y que puede en China llegar Mao Zedong y la larga marcha y el Partido Comunista y todo, y luego todo eso acaba en que aparece un emperador. Entonces, ese ADN que se repite en los pueblos de siglo en siglo, y que demuestran que en contra de lo que seguramente muchos de vosotros decís y mucha de la gente que sale a las calles dicen que otro mundo es posible, pues llegas a la sabia conclusión de que otro mundo no es posible, porque lo que no es posible es modificar la condición humana, y el mundo en el que vivimos es fruto de la condición humana. Pero bueno, me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Primera condición para llegar a ser escritor: leer. Segunda condición: estudiar. Estudiar, pero no estudiar matemáticas, no estudiar gramática, estudiar morfología, estudiar sintaxis, estudiar los diccionarios. Yo de niño, de verdad, leía los diccionarios y los sigo haciendo con el mismo fervor con el que se lee una novela. Los diccionarios pueden ser extraordinariamente divertidos. Yo tengo incluso, imaginaos, un diccionario de onomatopeyas, es decir, esos sonidos, esas palabras que imitan los sonidos de la naturaleza, el rugido del león, el maullido del gato, el vuelo de un pájaro. Hay un diccionario entero de 500 páginas solo con onomatopeyas. Verdaderamente lees ese diccionario y es que te descojonas de risa. Bueno, pues a mí me llama muchísimo la atención que hay muchísimos chicos que quieren ser escritores y que me traen sus escritos y están llenos de faltas de ortografía, están llenos de flagrantes atentados contra la sintaxis y cosas de estas. Para llegar a ser escritor, lo primero que hay que saber es gramática. Quien no sabe gramática no puede llegar a ser escritor, es inútil. Para hacer esta mesa, que esta mesa
que no es muy sólida, por cierto, sea sólida, hace falta saber manejar un clavo y unos tornillos y un martillo y un escoplo y todas estas cosas. Y si no sabes manejar esas herramientas, y la gramática, el léxico, la morfología, la sintaxis y las etimologías, vosotros ya no habéis estudiado latín y griego. Realmente, quien no estudia latín es un ignorante. Yo tuve la inmensa suerte de haber estudiado 10 años de latín, no porque quisiera, no es mérito mío, no porque quisiera estudiar latín, sino porque los planes de estudio, cuando todavía los planes de estudio eran para estudiar y no para tumbarse la Bartola, pues estudiaba en el bachillerato 7 años de latín y luego en la universidad, eso ya fue un adendum, otros 3 años de latín. Quien sabe latín sabe de todo. Y sobre todo tiene recorrido el difícil camino de llegar a ser escritor en gran medida, porque se entienden las palabras, se entiende la semántica de las palabras, únicamente recorriendo todo el trayecto que va desde sus etimologías hasta el estadio actual de la palabra. Así que segunda condición, estudiar. Decía Eliot, premio Nobel de Literatura, decía que no conviene transgredir las reglas antes de empezar a observarlas. Todo buen escritor va a acabar convirtiéndose en un transgresor y va incluso a romper las reglas de la gramática y va a inventar palabras. Yo suelo decir que un escritor tiene que añadir neologismos, tiene que añadir palabras nuevas a la lengua. Yo he añadido algunas que utilizo muy a menudo. Por ejemplo, causalidad, que mezcla el concepto de causalidad con el de casualidad, o por ejemplo, topónimos para referirme a España, que últimamente utilizo mucho, tengo ya 21 topónimos. Vandalia, Caconia, Alfabética, Japonia, Cambonia, etc. O, por ejemplo, mi última aportación léxica a la literatura, que la verdad es que me gusta bastante y está obteniendo gran éxito, es para referirse a todas esas tonterías que te sirven los cocineros de la cocina, de la llamada cocina creativa, bullipolleces. Decir bullipollez, evidentemente, es una transgresión de la lengua, pero bueno, son transgresiones legítimas a condición de que conozcas la lengua. Valéry, otro gran escritor, poeta francés, gritaba mirando alrededor de él con ira, llamo superstición a todo lo que sea olvidar la condición puramente verbal de la literatura. La literatura se hace con palabras, y si no se hace con palabras, y si no se sabe manejar las palabras, no es literatura. Uno puede ser muy inteligente, uno puede expresar grandes pensamientos, uno puede manejar grandes conceptos, pero si no es capaz de ordenar eso, troquelarlo, moldearlo, darle vida en forma de palabras, no es un escritor, es otra cosa. Bueno, ya tenemos dos condiciones sine qua non, leer y estudiar. La tercera es elemental, es vivir. Si no vives, no vas a tener nada que contar. Desde ese punto de vista, por ejemplo, yo estoy profundísimamente agradecido a las personas que tuvieron conmigo la infinita bondad de meterme en la cárcel. Para mí aquello sí que fue una universidad, porque yo allí viví experiencias a las que nunca habría tenido acceso. Más bien, más que vivirlas, que también las escuché. Yo era un niñito del barrio de Salamanca, yo era de familia acomodada, yo fui al colegio del Pilar. Es decir, cuando de repente te meten en la cárcel y entras en contacto con todo lo que eran, no los presos políticos, que eran un coñazo, sino con los presos comunes, cada preso común de estos, yo recuerdo de salir al patio por las mañanas, eso de las 8:30 o 9, y recibir a Puerta Gallola a los presos comunes que habían entrado en la cárcel la noche anterior, y que venían disparados hacia nosotros, los estudiantes, los políticos, porque, bueno, se suponía que éramos gente de más cultura y les gustaba contarnos su historia, verdaderamente eran maestros del menester de juglaría contando aquellas historias. Yo aprendí a contar, si es que he aprendido a contar, aprendí a contar de labios de aquellos presos comunes, así que para mí fue determinante esa universidad que fue ir a la cárcel, u otra, que os horrorizará, porque ya ni sabéis lo que es, la mili. Yo soy neto partidario de que se vuelva a poner la mili. En primer lugar, porque con la mili se había acabado la crisis. Por lo tanto, 2 millones de personas con trabajo, ya el paro había terminado, se había resuelto todo. Pero la mili también era mili, yo no hablo de milicias universitarias y todas esas mariconadas, no. Yo hice la mili de zapador, y tenía que construir yo con los demás soldados un puente como el del río Kwai, gigantesco, de 100 metros, enorme, de vigas metálicas pesadísimas, que al final teníamos que irnos adiestrando poco a poco y al final teníamos que armarlo y desarmarlo en 10 minutos. Y luego éramos también pontoneros, es decir, teníamos que hacer carreteras, picábamos piedras, colocábamos piedras para construir caminos. Y todo esto hice la mili, vamos, lo que era el periodo de instrucción, en Colmenar Viejo, en unas barracas de madera,
donde se había rodado la película Embajadores en el Infierno, que era una película que transcurría en los campos de concentración de Stalin en Siberia. Y efectivamente aquello era Siberia, nos salían sabañones hasta en las orejas. Bueno, yo realmente me curtí ahí, y también entré en contacto con personas analfabetas en su mayor parte, que venían de todos los lugares de España. Eso no hubiera sido posible sin hacer la Mili. La Mili era una escuela espartana que nos enseñaba a vivir. En cualquier caso, vivir. Yo tuve otro tercer privilegio que tampoco habéis tenido vosotros seguramente, o que en cualquier caso no tienen los niños que están naciendo ahora, y no va a tener, a no ser que me lo lleve de Vandalia, el niño mío, el hijo mío que acaba de nacer. Y es que podía jugar en la calle. Eso también para mí, de todo lo que he contado, quizá fue lo más importante. Yo me iba al colegio del Pilar, un colegio exquisito, un colegio de señoritos, pero salía del colegio y en pleno corazón del barrio de Salamanca me quedaba jugando en la calle, porque era una ciudad donde no había coches, donde no había yonkis, donde no había cacos, donde no pasaba nada de nada, donde todo era tranquilidad, donde había señoras sentadas en sillas de enea con un botijo en los portales, y donde los niños jugábamos entre nosotros. Por supuesto que hacíamos toda clase de barbaridades y de fechorías, como suelen hacer unos niños, y nos mezclábamos, no había clases sociales. Allí el hecho de que uno fuera de buena familia o que fuera de extracción popular se desconocía por completo. Y yo durante muchos años, cuando salía del colegio, hasta las 10 o 10 y media, en que ya me subía a casa, estaba jugando en la calle. Jugar en la calle, ir a la cárcel, ir a la Mili, experiencias cruciales en mi vida. Otros habrán podido tener otras. En cualquier caso, y de ello hablaré dentro de un momento, en su decálogo del escritor, mi maestro Hemingway dice: mézclate estrechamente con la vida. Quien no se mezcla con la vida no tiene nada que contar. De ahí que era también Hemingway el gran defensor de lo que llamaba la vida pericolosa. Un escritor tiene que amar el peligro. Si no ama el peligro, difícilmente llegará a ser un escritor. Yo siempre utilizo la metáfora de cuando se oye gritar la palabra fuego, todo el mundo echa a correr. Los que no son escritores echan a correr para alejarse del fuego. Los escritores echan a correr también, pero para acercarse al fuego, a ver cómo es el fuego, a robar, como Prometeo, el fuego de los dioses, a averiguar por qué se ha encendido ese fuego y cómo se puede apagar el fuego también. Así que vivir, y vivir peligrosamente. Ya tenemos 3 condiciones. La cuarta condición es trabajar. Escribir es un trabajo muy duro. Lo digo en un mundo como el actual, donde todo el mundo cree que puede ser escritor. Hace poco, en una encuesta publicada en los Estados Unidos, han llegado a la conclusión de que en el 2017 habrá más escritores que lectores. Bueno, efectivamente estamos encaminándonos hacia eso, porque ahora, sobre todo por culpa de Internet, todo el mundo cree que puede ser escritor, y todo el mundo escribe un libro, y todo el mundo cuelga ese libro en Internet. No todo el mundo puede ser escritor. Escribir es muy difícil, y aparte de esta vocación que hay que tener, y de haber leído, y de haber estudiado, y de haber vivido, hay que trabajar muchísimo. Es un trabajo muy duro. Yo no sé por qué todo el mundo cree que puede ser escritor. Confunden saber escribir, en general, no ser un analfabeto, con el hecho de poder escribir libros. Son dos cosas muy distintas. Nadie cree que puede construir un puente o levantar un rascacielos, si no ha estudiado ingeniería, arquitectura, etcétera, etcétera. En cambio, absolutamente cualquier persona cree que puede ser escritor. A mí continuamente se me acercan por la calle, o especialmente cuando estoy firmando libros a la intemperie, como decía, personas que vienen y me dicen que, bueno, que ellos van a escribir un libro, que tienen una historia formidable que contar. Pero esto es frecuentísimo, y lo sorprendente además es que muchas de estas personas ni siquiera quieren ellos escribir el libro, quieren que lo escribas tú. Vienen a proponernos a los escritores: mire, yo es que en realidad esto de escribir no tengo tiempo y tal, pero yo le cuento mi historia y usted escribe el libro. Sin comprender que uno solo escribe sobre lo que lleva dentro de su corazón, y si no, no es un escritor, es un negro. Dicho sea negro entre comillas, en el sentido que se atribuye a la persona que escribe un libro al servicio de otra persona, despachándose como el propio autor. Bueno, trabajar, yo he dicho que trabajo 12 horas al día, 365 días al año, no os pido tanto, comprendo que eso es exagerado, pero hay que trabajar, hay que ser capaz. Escritor es el que, además de todo lo que yo he dicho, es capaz de colocar el trasero en una silla y estarse 5, 8, 10 horas al día, una semana, un mes, un año, intentando escribir, y a lo mejor no le sale. De verdad que es un ejercicio durísimo, es como sacar carbón de un túnel, es como picar piedra, y mucha gente no tiene el tesón, no tiene la fuerza de voluntad necesaria para esto. Por supuesto que es muy difícil ser escritor en la juventud.
es muy difícil ser escritor a la edad en que vosotros tenéis. A mí también me pasaba, yo que siempre quise ser escritor, pero ¿qué hacía? La vida me tentaba con sus frescos racimos, me iba por aquí, por allá, veía pasar a una chica por la calle, me iba detrás de ella, y de vez en cuando, pues eso, escribía un poema, escribía un articulito, empezaba a escribir un libro, escribía 2 páginas, lo abandonaba, y así estuve años y años y años, hasta que ya, más o menos a los 30 años, ya picado por la vida, ahormado por la vida, con un poco menos de sangre en las venas y de ganas de alboroto, fui capaz, eso, de sentarme horas y horas y horas, durante días y días y semanas, y meses y años, para escribir Gárgolis y Evides, que fue una tarea hercúlea, verdaderamente. Así que, leer, estudiar, vivir y trabajar son consejos elementales, como veréis, son casi los mismos consejos que cualquier padre daría a cualquier hijo, incluso aunque el hijo no quisiera ser escritor. Luego, desde luego, insisto, no os preocupéis de publicar, no os preocupéis de las cifras de ventas, todo eso no tiene la más mínima importancia. Es más, la mayor parte de los libros que se venden no son buenos libros, son malos libros. Y son malos libros que en estos momentos están destruyendo la literatura, porque la gente tiene muy mal gusto. La autora española más vendida en la historia de la humanidad es Corín Tellado. Los 2 libros más vendidos en la historia de la humanidad son 2 libros que nunca ha leído casi nadie, que son La Biblia y El Capital. A ver quién ha leído El Capital, a ver quién ha leído la Biblia entera. El Capital nadie. Yo sostengo que El Capital en realidad solo existe en las 30 o 40 primeras páginas y ya luego se repite siempre, que son las mismas, lo que pasa es que como nadie consigue superar ese infame, ¿no? Pues nadie llega a la página 31ª. Pero realmente ahora, por ejemplo, si echamos un vistazo en un momento como este, que es un momento trágico para la literatura, porque no se venden libros, si es que estamos hablando de vender, las ventas han caído en picado. Yo suelo manejar lo que se llama la triple ley de Stanisław Lem, un gran escritor polaco que murió ya nonagenario hace poco, el autor de Solaris, por ejemplo, y estableció su triple ley que dice, punto 1, nadie lee. Punto 2, los pocos que leen no se enteran de nada. Y punto 3, los pocos que se enteran de algo se les olvida inmediatamente. Yo, desde luego, la experiencia que tengo, yo he estado, hasta ahora que ha terminado Las Noches Blancas, hace 3 meses, he estado 38 años de mi vida dedicado a hacer programas de libros en televisión. Es una plusmarca, nadie ha estado 38 años, creo yo, dedicado a hacer programas de televisión. Miles de escritores, miles de libros, todos han pasado por mis manos. Libros además leídos, yo nunca he hecho entrevistas sin haberme leído, o por lo menos ojeado con mucho detenimiento, el libro de la persona que estaba entrevistando. He llegado a cometer verdaderas proezas en este sentido. Me he leído las obras completas de Juan Benet, me he leído las obras completas de Tierno Galván, que tenía 40 títulos, todos ellos aburridísimos, ¿no? Bueno, son cosas que, si Dios existe y hay juicio final, yo estoy convencido que van a pesar a mi favor. Me deciden si me envían a los infiernos o me dejan entrar en el reino de los cielos. Borges decía que él estaba más orgulloso que de los libros que había leído que de los libros que había escrito. Yo voy más lejos y digo que estoy más orgulloso de los libros que he hecho leer que de los libros que he leído, que han sido muchos, y de los libros que he escrito, que han sido bastantes. Verdaderamente, hombre, esa es una sensación sumamente grata. Cuando yo voy por la calle y se me acerca alguien y me dice, hombre, mire, Dragó, gracias, porque gracias a usted yo leí este libro, o yo descubrí a ese autor, verdaderamente ese esfuerzo, una vez más hercúleo, de haber estado 38 años haciendo programas de libros en televisión, me doy por bien pagado. Sexta condición, el éxito. El éxito es una trampa. La trampa de poder vivir de la literatura. Si tú vives de la literatura, si tú consigues llegar a ser de los pocos que viven de la literatura, porque sus libros se venden en suficiente número de ejemplares como eso, vas a caer en las trampas del editor. Vas a tener que luchar denodadamente contra el editor, porque el editor va a venir al día siguiente del éxito, al día siguiente de los primeros, no sé, 15.000 ejemplares vendidos, va a venir para proponerte otro libro, que no es tu libro, que no es el libro que tú quieres escribir, sino el libro que él cree que va a tener éxito y que tú puedes escribir. Y es muy fácil caer en esa trampa, y todos hemos caído en escribir esos libros de encargo, que te salen mejor o peor, pero nunca te salen del todo bien, porque no son los libros que brotan de tu corazón. Desde ese punto de vista, y esto que digo es una exageración, hombre, porque al fin y al cabo poder vivir de la literatura pues también te da la libertad, te da la libertad de poder dedicar
más tiempo a escribir libros, pero sin embargo es al mismo tiempo una trampa. Es un filo de la navaja, tiene su lado bueno y su lado malo. Y en cierto modo ese tipo de escritores que tenía que ser, no sé, oscuro funcionario de banco, por así decir, un Kafka, y que tenían que ir rascando, arañando horas intempestivas y tal y cual para poder ir poco a poco elaborando su obra. Evidentemente cuando se ponían a escribir muy en serio, no bromeaban, no se prestaban a los caprichos de los editores. Y luego, por favor, no caigáis en una trampa que acecha en estos momentos a todos los jóvenes escritores. No os autoeditéis. No mordáis el anzuelo de esos estafadores que pululan por todas partes y que se van a ofrecer a publicar vuestros libros a cambio de 1.000 euros o 2.000 euros y tal, y que luego lo que van a hacer con esos libros es guillotinarlos. Daros 20 o 30 ejemplares para que los regaléis al portero, a los primitos, a mamá, tía, papá, y luego guillotinarlos, y no van a llegar nunca a las librerías y no van a llegar nunca a los lectores. Esto es una verdadera estafa. Nunca hay que autoeditarse. Para mal o para bien, los cauces de distribución, de publicación, de edición, de venta de los libros, tienen sus mecanismos, tienen sus engranajes, tienen sus caminos, y no hay forma de salirse de esos caminos. La distribución es importantísima. Si no hay distribución de un libro, de poco sirve tenerlo impreso. Y sin embargo a mí me desespera ver cómo muchísima gente cae ahora en la trampa de esos libros y se lleva el gran batacazo y la gran desilusión de sus vidas porque descubren que esos libros no han llegado a nadie. Así que si encontráis un editor, publicar con un editor. Bueno o malo, potente o impotente, gran editor, planeta o pequeño editor que vive ahí en un chalazo, pero buscar un editor que por lo menos intente distribuir los libros. Os ha tocado intentar ser escritores en tiempos muy malos para la literatura, porque aparte de que ya en estos momentos, como digo, no se venden libros, es increíble cómo han caído en picado las ventas. En la editorial Planeta me decían el otro día que por primera vez en la historia de la editorial, la mayor parte de los libros que publican no llegan a vender ni siquiera 1.000 ejemplares. De la mayor parte de los libros de escritores, en fin, escritores, no digo grandísimos escritores, pero en fin, escritores de cierta regada que hay por ahí, venden 500, 600, 700, 1.200 ejemplares. Entonces, por lo pronto ya no se puede vivir de la literatura, porque no es que el editor, todos los escritores creen que los editores les están timando. Bueno, qué duda cabe que hay editores que timan a los autores, pero es que en estos momentos realmente no ha lugar al timo. Pues si tú vendes, aunque vendas 3.000 ejemplares de un libro tuyo, que es mucho vender en estos tiempos, bueno, pues teniendo en cuenta que más o menos tus derechos de autor van a ser, pues pongamos, 1 euro, o un euro como mucho, bueno, pues vas a ganar 3.000 euros. Realmente pagar 3.000 euros por el hercúleo, una vez más, trabajo de escribir todo un libro, pues es mucho más rentable dedicarse a fregar suelos. Así que olvidaros de todas estas cosas. Y luego además, en estos momentos se publican tal cantidad de libros, a pesar de títulos, quiero decir, que no caben en las librerías. En primer lugar, cada vez hay menos librerías, van cerrando todas. Y en segundo lugar, las pocas que quedan, pues claro, es que no caben literalmente los libros. Entonces hay muchos libros publicados por editores, distribuidos por distribuidores profesionales, que llegan las cajas a las librerías y es que ni siquiera las abren, las devuelven sin abrir porque es que no les caben, no por mala voluntad, es que no les caben. Y luego al mismo tiempo, con todo este fenómeno del bestsellerismo, pues esos autores tipo Las sombras de Grey o Los vampiros de Crepúsculo o no sé qué, chupan, absorben de tal modo lo poco que queda de aficionados a las lecturas, a los lectores en el mercado, que ya los otros libros prácticamente ya no pueden vender. Porque yo el otro día estaba, el día del libro, estaba firmando con mi hija Yanta este último libro, Pacto de Sangre, en la Casa del Libro, que está allí en la calle de Alcalá, en fin, casi en la confluencia con Goya. Y estábamos, bueno, sentados en un rincón, mi hija y yo, dados de lados, en una mesita que aquello parecía el punto de información, y de hecho continuamente venía gente a recabar informaciones sobre la librería, y había cola, porque a lo largo del día habíamos estado en otras librerías, por ejemplo en la Plaza de Callao, en el Top Books, en el Corte Inglés, tal, y tampoco se firmaban libros, pero no había gente. Pero en esta ocasión eran ya las 7 de la tarde, que se ve que es una hora, y había cola de libros. Bueno, de cada 10 personas que estaban con un libro debajo del brazo, sin exagerar, 8 llevaban las 50 sombras de Grey. Que eso no es literatura, eso es bazofia pura. Esas personas son lectores, habían acudido a una librería para comprar un libro en el día del libro. La buena voluntad era evidente, pero les habían engañado a fuerza de presión mediática y les habían convencido de que en lugar de comprar cualquier otro libro
de los muchos que había por allí, comprara las 50 sombras de Grey, ¿no? Entonces, bueno, así va el mundo. Yo tengo aquí el decálogo de Hemingway, que he mencionado hace un momento, y os voy a leer los 10 mandamientos de este decálogo. Algunos tienen que ver con cosas que ya os he dicho y algunos con cosas que aún no he dicho. Yo tengo que decir que, de la misma forma que conservo, aunque no es el mismo ejemplar de entonces, pero en fin, sí el mismo libro, esas aventuras de Tom Sawyer rescatadas por Naoko, otro de los poquísimos objetos que han sobrevivido a los viajes, a los naufragios, a las navegaciones, a las cárceles, a los exilios y el simple paso de la vida, es un cuadrito en el que yo, el día en que murió Hemingway, pegué una foto de Hemingway, que para mí ha sido uno de los, en fin, de mis grandes maestros, maestro no solo literario, sino también maestro vital, y recorté, escrito a máquina, el decálogo del escritor, que siempre he intentado aplicar, aunque no es rajatabla, como veréis. El primer mandamiento de este decálogo es sorprendente, porque dice: permanece enamorado. Yo la verdad es que me he devanado los sesos intentando averiguar el porqué de este mandamiento, por qué, según Hemingway, hay que estar enamorado para ser escritor. Bueno, y he llegado a la conclusión, puede ser errónea, de que a lo que se refiere Hemingway es al hecho de que la piel del tambor de la propia energía tiene que estar tensa para que resuene. Entonces se supone que el enamoramiento tensa la piel del tambor de la propia energía, pero que no se debe entender esta palabra enamoramiento forzosamente como sinónimo de estar enamorado de un hombre o de una mujer. No, porque, bueno, mi madre me decía que si no hubiera sido por las mujeres, yo en lugar de tener 38 libros escritos tendría 380, y tenía razón. Yo no sé si ha sido obligatorio permanecer enamorado para que yo me convirtiera en escritor, pero desde luego de lo que sí estoy seguro es de que enamorarme me ha restado muchísimo tiempo en mis esfuerzos literarios. Segundo, ya lo he dicho, el segundo mandamiento dice: esfuérzate en escribir. Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar. Yo de verdad que puedo tirarme media hora buscando una palabra, y a veces busco en el diccionario palabras que ya conozco perfectamente, palabras de uso normal, no palabras raras, porque quiero comprobar si hay otra forma de decirlo. Diccionarios de sinónimos, de no sinónimos, diccionarios de conceptos, de ideas, hay que buscar y rebuscar, no hay que fiarse nunca de la palabra. No sé qué famoso escritor dijo que él publicaba para dejar de corregir. Bueno, pues yo creo que esto nos pasó un poco a todos, porque verdaderamente cuando ya lo ves impreso, siempre te muerdes los puños y dices: caramba, esto no había que decirlo así, había que decirlo de otra manera. Entonces hay que esforzarse y esforzarse y esforzarse y luchar con infinita paciencia para colocar una coma para lo que sea. Tercer mandamiento, este sí que ya me he explayado suficientemente sobre él, es: mézclate estrechamente con la vida. Cuarto mandamiento, este no estoy de acuerdo. Frecuenta el trato de los escritores consagrados. Yo no entiendo por qué hay que frecuentar. Si por trato de los escritores consagrados Hemingway quiere decir lee a esos autores, sí estoy de acuerdo. Pero no, porque luego en el sexto mandamiento va a decir lee sin tregua. Luego no se refiere a la lectura, se refiere al trato. Yo no entiendo por qué hay que frecuentar el trato de los escritores consagrados. Yo casi siempre que he conocido a un escritor consagrado, y he conocido a muchos, sobre todo por las tareas televisivas, pero no solo por las tareas televisivas, siempre me ha llevado una decepción. El que un individuo sea un gran escritor en sus libros no quiere decir que lo sea también en el trato, en la conversación como persona, en su vida cotidiana. Más bien puede decepcionarnos conocer a un gran escritor. Yo el primer gran escritor que conocí fue Baroja. Yo fui a la casa de Baroja, en la calle Ruiz de Alarcón, muy cerca del Museo del Prado. Era una casa muy simpática, porque era una casa que tenía tertulia abierta. A partir de las 7 de la tarde uno llegaba allí, tocaba el timbre, no te preguntaban quién eras. Aunque fuese la primera vez que llegabas así, te invitaban a pasar a un saloncito en el que estaba Baroja, con un gorrito de estos de enfermo, como Gepeto de Pinocho, con una bata, unas zapatillas, sentado detrás de su mesa, y luego estaba Cano Baroja, que era su sobrino, y luego aparecía un médico, que era su médico, que venía todas las tardes, el médico de cabecera, y que lo primero que hacía era coger un fez, un gorro de esos rojos, de los turcos, de los moros, con una borla, y plantarse el fez, y luego gentes como yo que llegaban y se sentaban allí. Entonces, bueno, eso ahora no se podía hacer, porque como
ahora se ha producido este fenómeno de personalización del escritor, llamarían cada día a la puerta de Baroja, pues no sé, 400.000 personas, en fin, las que ahora hacen cola para ver la exposición de Dalí y estas cosas. Pero en aquella época no, llegábamos 3 o 4 charados. Bueno, la verdad es que esto era muy divertido, era una situación muy divertida, pero no por Baroja. Baroja, en primer lugar, estaba gaga por completo, estaba sonado, estaba viejecito, estaba senil y no hacía más que decir tonterías. Bueno, sin llegar al extremo este del pobre Baroja, en fin, para mí es un grandísimo escritor y me gusta muchísimo que conste, no querría que se interpretara esto de una falta de respeto a Don Pío, pero cada vez que he conocido a un escritor, pues hombre, la verdad es que me he quedado bastante decepcionado. Y yo sospecho que las personas que acuden a mí, pues también se irán decepcionadas. A mí acuden muchas personas, bien lo sabe Javi, o por correo, o por teléfono, o simplemente porque se presentan en mi casa igual que yo me presentaba en la casa de Baroja. Se presentan en la casa de Castilfrío, cosa que a mí me desespera, porque si yo he ido a vivir a un pueblo de 8 habitantes, evidentemente no ha sido para llevar una intensa vida social, sino para todo lo contrario. Es más, me he visto obligado a poner en la puerta 2 azulejos, un poco bruscos. Uno dice visita no acordada, visita no deseada, y otro dice, es un verso de Miguel Hernández que dice yo solo soy yo cuando estoy solo. Entonces, claro, cuando alguna de esas personas me dice, no, es que tengo muchas ganas de hablar con usted, digo, bueno, muy bien, pero eso no significa que yo tenga ganas de hablar con usted. Usted para mí es un desconocido, ¿por qué voy a tener ganas de hablar con usted? Además, mi forma de hablar con los desconocidos, con los demás, con el prójimo no cercano, es precisamente a través de mis libros. Y cualquier cosa que yo le vaya a decir está mejor dicha, con más serenidad, con más reflexión, con más lentitud, con más profundidad en mis libros de lo que yo de viva voz le pueda decir. Entonces, a mí esto me desespera bastante. Es lo que yo llamo, no lo llamo yo, lo llama André Maurois, otro gran escritor de mi adolescencia, que habla en un libro suyo que se llama El arte de vivir, habla de los cronófagos, que es la gente que se dedica a devorar el tiempo de los escritores. Porque nadie devora el tiempo de los notarios. Por ejemplo, nadie se le ocurre ir en horas de oficina a la casa de un notario y llamar al timbre y sentarse en el diván del notario para darle cháchara. Sin embargo, todo el mundo cree que eso se puede hacer con los escritores. Estamos sentados esperando que venga gente para charlar con ellos. Bueno, los cronófagos en el mundo actual no os podéis ni imaginar, son una peste, son una epidemia, y no me refiero únicamente a los lectores, que sí, porque nos han convertido en los... Antes se conocían los libros de los escritores, pero no se conocía al autor, no se personalizaba al autor, no se buscaba la firma del autor, no se le acercaba uno al autor cuando el autor iba por la calle, entre otras razones porque ni había fotos del autor, ni salía en televisión, en fin, nadie reparaba en él. Ahora, no solo todas esas personas, sino que además es increíble la cantidad, y una vez más Javi lo sabe, la cantidad de idioteces, de mullipolleces, que te proponen al cabo del día, que si firmes no sé qué, que si te saques una foto no sé dónde, que si colabores con la causa solidaria de no sé cuánto, y todo eso son mordiscos que van mermando el principal caudal que tiene un escritor, que es el de su tiempo. Así que esto de frecuente al trato de los escritores consagrados, cojámoslo con pinzas. 5. Quinto mandamiento, no pierdas tiempo. Bueno, de esto ya se ha hablado. La literatura es un full time. Hay que dedicar a ello todo el tiempo. Hay que polarizar. Y quien no esté dispuesto a polarizar todo lo que nos sucede en la vida hacia la página, que no sea escritor, que sea otras cosas. 6, también hemos hablado, lee sin tregua. 7, escucha la música y mira la pintura, que viene a ser lo mismo. 8, no intentes explicarte. Esto también es fundamental. Tú escribe lo que escribas, di lo que tengas que decir y no intentes explicar lo que has dicho. Si es una novela, sobre todo, porque lo que quieres decir en una novela está dicho en los diálogos, está dicho en la trama, está dicho en la descripción de los personajes. No hay que añadir nunca nada a una novela, sobran los prólogos. Una modalidad de los cronófagos son los que piden prólogos a los escritores consagrados. Esto también es tremendo, vamos, si yo atendiera las peticiones de prólogos que me hacen amigos y desconocidos, vamos, 10 vidas que tuviera íntegramente dedicadas a escribir prólogos no bastarían para ello, ¿no? Y luego estamos también viviendo en una sociedad donde se atribuye al artista, se atribuye al escritor una responsabilidad moral hacia la marcha de la sociedad que no tiene por qué tener, porque un escritor no es un político, ni es un pedagogo, ni es un ministro, ni es nadie que quiera enderezar el camino de la sociedad. Entonces están continuamente sometiéndonos al chantaje, en primer lugar de que nos expliquemos, y en segundo lugar, y frente a esto deberíais estar muy en guardia, que nos comprometamos con las causas de la sociedad, de la política, de la economía, de la crisis del mundo en que vivimos hoy. Un momento. Yo, además de escritor, soy una persona, soy un ciudadano, y yo como ciudadano puedo
preocuparme o no preocuparme por esas cosas, si puedo votar a los unos y a los otros, si puedo opinar en el café y dedicarme al sano deporte de arreglar España desde los cafés, que es el deporte principal de los españoles. Se lleva medalla olímpica todos los años, las 3 medallas, oro, plata y bronce. Si el deporte de arreglar el mundo en el café fuera considerado deporte olímpico. Pero yo como escritor no tengo deber alguno hacia nadie. Como decía Antonio Machado, me debéis cuanto escribo. Entonces, esta hora viene la gente e intenta que arregles los problemas del mundo y que arregles los problemas de la sociedad y que te comprometas. Una vez más, Hemingway decía, lo mejor que puedo decir de un escritor politizado es que si sus obras sobreviven y pasan a la posteridad, el lector de la posteridad tendrá que prescindir del contenido político de las obras de ese escritor cuando las lea. La política no dura nada. La política es tan efímera como el polvo de las alas de una mariposa. Si hoy leemos la Divina Comedia, que entre otras cosas se escribió en un contexto de las luchas entre los güelfos y gibelinos, en la Florencia de la época de Dante, pues nadie, absolutamente nadie entenderá. Vosotros seguramente ni siquiera habréis oído hablar de los güelfos y los gibelinos. Nadie podrá leer esa obra en ese contexto. Así que, como escritores, como ciudadanos, haced lo que os dé la gana. Si queréis estar politizados, allá vosotros. Pero como escritores, no estéis nunca politizados. Olvidaros de la política. No creáis que sois misioneros. No creáis que sois redentores. No creáis que sois salvapatrias. No querráis enmendar y arreglar los problemas de la sociedad. Noveno, es decir, no os comprometáis. Sed libres. En lo que se llama literatura engagée, literatura comprometida, es algo muy reciente en la historia de la literatura. Es algo que empezó en la Francia de finales del siglo XIX, cuando está el llamado Affaire Dreyfus, y entonces Zola, el novelista Zola, escribe un famoso artículo interviniendo en ese Affaire Dreyfus, que publica en un periódico de París, que se llama Yo acuso. Y a partir de ahí, todos los escritores entraron al trapo y se acuñó este concepto del escritor engagé. Sartre, por ejemplo, pues escribió un libro célebre entonces, se llama ¿Qué es la literatura?, donde venía a decir que prácticamente la literatura, si no está comprometida para redimir al hombre, no es literatura. Bueno, eso es una idea absolutamente ajena al 99% de los escritores en general y al 100% de los escritores anteriores al artículo de Zola. Noveno mandamiento, sigue siempre el impulso de tu corazón. Fíate de ti mismo, déjate llevar, fluye, sé tú, no imites a los demás. Yo, una de mis novelas, mi novela de culto, mi libro más leído, mi libro más vendido, para utilizar esa palabra horrenda, es la novela El camino del corazón, con la que quedé finalista del Planeta, que luego gané 2 años después con una novela mucho peor que El camino del corazón, La prueba del laberinto. El camino del corazón, y el título procede de ahí, lleva una frase al comienzo, que es una frase del Popol Vuh, que es el libro que recoge pues, las leyendas, los mitos, las costumbres, el libro genesíaco de la cultura maya. Esa frase del Popol Vuh dice, cuando tengas que elegir entre 2 caminos, procura seguir siempre un camino que tenga corazón. Quien escoge el camino del corazón no se equivoca nunca. Y último mandamiento, bien curioso, porque parece que va en contradicción con el hecho mismo de escribir, dice, calla. La palabra mata el instinto creador. Y es verdad. Ahora que a los escritores nos llevan, como decía antes, como monos de feria, y nos sacan un programa de televisión para que opinemos de los scratches, y nos obligan a intervenir en actos como nos piden que intervengamos en actos como este, etcétera, etcétera, estamos lanzando con nuestras palabras, estamos perdiendo con nuestras palabras la fuerza que deberíamos reservar únicamente para la palabra escrita. Calla, sé silencioso. Cuando yo digo, yo solo soy yo cuando estoy solo, evidentemente, como no estoy loco, solo los locos hablan cuando están solos, ¿no? Pues cuando digo, solo soy yo cuando estoy solo, es que paso gran parte de mi tiempo en silencio, porque así me concentro. Hay una anécdota que a mí me contaron cuando llegué a la India, un episodio, que me gustó, en fin, una parábola, que me gustó muchísimo, que cuenta la historia de un gurú, de esos que hay en la India, que fue un gran gurú, arrastraba a las muchedumbres y tenía seguidores por todas partes, pero que era mudo de nacimiento y nunca había pronunciado una palabra. Y entonces, bueno, durante toda su vida, a pesar de eso, pues, no sé, con su ejemplo, con su mirada, con sus gestos, encandilaba a las muchedumbres, y cuando ya le llegó el momento de morir, murió, estaba rodeado en un jergón por sus discípulos más cercanos, en una habitación, y al fondo, y había una ventana, y al fondo del paisaje, por esa ventana se divisaba un bosque. Y un instante antes de morir, ese hombre, que jamás había pronunciado una palabra,
dijo, ¡fuego! Señaló el bosque y el bosque ardió. Durante toda su vida había concentrado toda su energía para convertir esa palabra en fuego, para que esa palabra consiguiera encender un bosque. Bueno, eso es, no sé, para mí es la gran metáfora de la literatura. Es lo que a mí me gustaría hacer con mis libros. Por supuesto, no lo he conseguido ni lo conseguiré nunca, ni ningún escritor lo ha conseguido jamás. Pero eso es la tentativa del hombre infinito que es el escritor. Que la palabra se convierta en hecho, que la palabra se convierta en acción, que la palabra sea capaz de encender un bosque entero. Por cierto, a propósito de encender un bosque entero, se me ha olvidado antes contaros lo que es el acto más heroico de mi existencia, que tiene que ver con la lectura, y es cuando me meten en la cárcel la primera vez. A las 9 de la noche yo estaba en una celda, hombre, en una situación pues difícil, conflictiva, y a las 9 de la noche apagaban la luz, y entonces yo no podía agarrarme al tablón de náufrago, que era la lectura, porque apagaban la luz. Entonces el acto más heroico de mi vida es que me compraba por la tarde en el economato de la cárcel paquetones enormes de cerillas, y con cerillas leía libros. Yo no sé si os imagináis lo que es leer un libro con cerillas, que haces ¡chac! Una cerilla, lees 2 líneas del libro, te quemas los dedos, y otra cerilla, y otra cerilla, y otra cerilla, y así leí libros enteros hasta que de repente el reglamento penitenciario tomó la decisión opuesta y decidieron que no se podía apagar las luces porque nos podíamos fugar por las ventanas aprovechando la oscuridad, y entonces ya las mantenían encendidas las 24 horas del día, lo cual también tenía su lado malo, claro. Bueno, voy a ir terminando. Me quedaba por hablar de los peligros, dejémoslos. Quería contaros únicamente acerca del momento en el que yo fui capaz por fin de sentarme 8, 10, 12 horas al día en una silla delante de una mesa. Lo que me sucedió a mí en la India después del viaje, que quedó reflejado años después en la novela El Camino del Corazón, después de estar un par de años viajando por la India. Ya al final de este largo viaje de 2 años, y es una anécdota que a lo mejor me habréis oído contar, porque la cuento a menudo, yo estaba viajando en un Volkswagen con mi mujer de entonces embarazada, madre de mi hija Yanta, embarazada al 7º mes, con un barrigón, con 2 amigos, un italiano y un argentino, que estuvimos recorriendo toda la India, y aquel Volkswagen, bueno, parecía el sarcófago de Tutankamón, porque ya prácticamente solo cabía, habíamos ido comprando cosas, cositas y cosejas, e íbamos como una momia egipcia, casi no cabíamos. A pesar de eso, decidimos, ya teníamos que volver a Europa, porque mi mujer iba a parir, entre otras cosas, y llevábamos 2 años y estábamos ya un poco cansaditos de tanta fatiga. Teníamos prisa por volver a Europa, pero decidimos, estábamos en Bombay, y decidimos atravesar de lado a lado, quiero decir, desde el lado occidental de la India al lado oriental de la India, a la altura de Madrás, atravesarlo todo para ver también el otro lado. Y entonces estuvimos toda la noche conduciendo en el Volkswagen, en el sarcófago de Tutankamón. A mitad de camino nos paramos precisamente en las cuevas budistas de Ayanta y Ellora. Mi hija Ayanta se llama precisamente así, Ayanta, en el recuerdo de aquella noche y en el recuerdo de lo que me sucedió al amanecer de aquella noche. Yo, en aquel momento, tenía 30 años ya, mejor dicho, tenía 31, y sentía sobre mí el peso de la responsabilidad de haberme pasado la vida entera diciendo que era escritor y presumiendo de que era escritor y sacando pecho de que era escritor, pero al mismo tiempo no escribiendo, porque solo escribía estos retazos por aquí y por allá, estos papelajos sueltos. Y entonces, después de conducir toda la noche, y fui yo quien condujo toda la noche, y eso, que duda cabe, que te lleva a un estado de conciencia alterado, has estado toda la noche sin conducir, has estado alumbrando con las luces del coche la oscuridad de la India, con estos fantasmones ensabanados que la recorren, ojos febriles, barbas al viento, greñas alborotadas, etc. Cuando ya de repente, después de estar conduciendo toda la noche, con Caterina y mis 2 amigos, que estaban ahí arrebujados como podían en el sarcófago de Tutankamón, amaneció, empezó a despuntar el sol, se abrió ante mí el océano Índico y había un paso a nivel cerrado. Allí frené, a la espera de que se levantara la barrera del paso a nivel, y mientras estaba allí se despertaron y se incorporaron las 3 personas que me acompañaban con el frenazo así, que vieron lo que sucedió. No fue un sueño mío, fruto de mi estado alterado de conciencia, y entonces se me acercó un fakir. Estos fakires que uno también se encuentra por la India, caminando por la India, una vez más, greñas al viento, ojos febriles, expresión de loco, tal. Se acercó a mí, yo estaba fumando un cigarrillo, probablemente un porro, y me dijo, no me tocó,
me dijo, abre, no me pidió dinero tampoco, me dijo, abre tu mano. Yo tenía un cigarrillo en la mano derecha y abrí mi mano izquierda y la apoyé en el borde de la ventanilla. Y me dijo, echa la ceniza del cigarrillo en tu mano. Pum, pum, eché la ceniza del cigarrillo. Dijo, ciérrala. Cerré la mano, ábrela. La abrí y había una flor amarilla. Esa flor amarilla no era un sueño. Esa flor amarilla existía, incluso metí un par de pétalos en un libro que se conservaron, y el resto de la flor lo metí en el salpicador y poco a poco se fue pulverizando, se fue pudriendo. Bueno, y aquel episodio de la flor amarilla para mí fue determinante. Fue realmente el empujoncito que me faltaba para convertirme en escritor de verdad, para convertirme en persona capaz de estar 8 horas al día sentados delante de una mesa. ¿Por qué? Porque 3 o 4 años antes había caído en mis manos, en un barco que me llevaba desde Barcelona a Génova, el Augustus, un transatlántico que venía de Buenos Aires, había caído en mis manos un libro que alguien se había olvidado en la mesilla de noche, de un autor desconocido por completo entonces en Europa y desconocido también para mí, a pesar de que yo era una rata de biblioteca. Ese autor se llamaba Jorge Luis Borges y el libro era una antología personal en la que Borges recogía aquellos textos de los cuales él estaba verdaderamente satisfecho. Lo único, decía Borges en el prologuillo que llevaba, que él salvaría de toda la obra que hasta ese momento llevaba escrita. Y ahí aparecía un texto brevísimo, de 1,5 páginas, incluso menos escaso, que se titulaba Una rosa amarilla, y que a mí me impresionó extraordinariamente. Y que he reproducido en 2 de mis novelas, está reproducido ese texto. En una de ellas, El camino del corazón, precisamente. El texto de Borges evocaba la muerte del poeta barroco italiano Giambattista Marino, que estaba agonizando, nos contaba Borges, en una amplia habitación, estilo renacentista, amueblada, con muebles de estilo español, decía Borges, y había encima de una mesa un jarrón búcaro con una rosa amarilla. Y Borges dice que un instante antes de expirar, Giambattista Marino, al ver aquella rosa amarilla, y es algo parecido a lo del bosque que ardió del gurú indio, comprendió que el arte no era, como su humanidad había soñado, un espejo del mundo, sino algo añadido al mundo. Es decir, un objeto nuevo, una creación ex nihilo, equiparando verdaderamente el artista, el escritor, el creador al creador con mayúsculas. Ese es el más alto privilegio de un artista, el de elaborar algo que no existía antes, que no es una descripción más o menos exacta, más o menos brillante de esta botella o de vosotros o de lo que sea, que no es una descripción del mundo, que no es, como decía Stendhal de la novela, un espejo a lo largo de un camino real. Es un objeto nuevo añadido al mundo. Bueno, entonces la principal razón, no la única, pero la principal razón por la que yo me había distraído de mi vocación de escritor, y no llegaba a escribir un libro y iba perdiendo el tiempo en lugar de respetar el mandamiento de Hemingway, era la política. Era mi intervención en las luchas antifranquistas, era mi arrogancia pensando que yo efectivamente pues, podía arreglar los problemas de la sociedad española en aquella época y de la dictadura y de etcétera, etcétera. Y entonces me di cuenta, cuando aquel fakir me entregó la flor amarilla, me acordé de aquel texto que siempre me ha acompañado obsesivamente y dije, esta es la rosa amarilla de Giambattista Marino que me dice, el arte no es un espejo del mundo, no es algo que sirva para intervenir en la marcha del mundo, es algo que tienes que añadir a la realidad. Y fue entonces, y solo entonces, cuando realmente ese niño de 3 años que quería ser escritor, llegó a ser escritor. Y regresé a España rápidamente y me senté a la mesa y escribí ese libro hercúleo, y es la 5ª o 6ª vez que utilizo este adjetivo en lo que va de charla, monumental, que fue Gárgoles y Avides, una historia mágica de España, y que efectivamente me abrió las puertas de la literatura. Si vais a mi casa de Castilfío, no os estoy invitando, que no. Además de las frases que ya he dicho, veréis bueno, que hay otro azulejo, donde dice Fernando, aquí vive Fernando Sánchez Dragó, y debajo pone escritor y viajero. Las Memorias de Baroja, que es uno de mis libros favoritos, empiezan diciendo que yo, Pío Baroja, soy hombre humilde y viajero. Yo verdaderamente
Cuando uno va llegando a mi edad, y más si es escritor, va pensando en sus epitafios, en sus posibles epitafios. Yo le doy muchas vueltas a qué epitafio voy a poner en mi tumba, que quiero que esté en Castelfrío, cerca de mi casa, al lado de la iglesia, a 2 pasos de donde ahora vivo. Le he dado muchas vueltas a los epitafios, y desde luego en mi epitafio quiero que ponga Fernando Sánchez Dragó, escritor y viajero. Es lo único que yo he sido en la vida y lo único que he querido ser. Quizá hombre humilde y errante, pero bueno, ya eso serían demasiadas cosas para poner una lápida, porque además de eso quiero que haya un epitafio. Escritor y viajero es una definición, no es un epitafio, es un currículum vitae. Entonces he manejado varios epitafios posibles. Los epitafios tienen que ser humildes también, como Baroja decía de sí mismo. Uno de ellos podría ser Navena. Otro, este es un poco provocador y con sentido del humor, parafrasearía ese epitafio que se atribuye a Groucho Marx, que no es cierto, porque no existe, es una invención, que dice: perdonen que no me levante. Yo lo corregiría y diría: perdonen que no se me levante. Bueno, esto es una broma. El tercer epitafio, que la verdad es que me gusta mucho, porque es de Cervantes. Ya sabéis que Cervantes, que no era un gran poeta, pero tiene un gran soneto. Es el soneto que empieza diciendo: voto tal que me espanta y maravilla estaba, en fin, ese dedicado a Sevilla, a un gran monumento que había en Sevilla. Y ese soneto termina diciendo, hay uno de los versos al final, termina diciendo: estoy un valentón, ¿cómo dice? Estoy un valentón, ¿cómo era, Javi? Espérate, rápido. Bueno, en fin, esto y un valentón, ¿verdad? Y se arrebujó, caló el chapeo, requirió el manteo, miró de esos rayos, requirió las balas, y fuese, termina el soneto diciendo: fuese y no hubo nada. Ese es un bonito epitafio, ¿eh? Fuese y no hubo nada. Y luego hay otro epitafio que también me gusta mucho, que es el de una matrona romana, también arreglado, está en un viejo cementerio de Roma, y es de una matrona romana que en su tumba hay esta frase: guardó su casa e hilo. Bueno, pues a mí me gustaría un epitafio que dijera: cuidó de los suyos, viajó y escribió. Nada más, gracias. Bueno, pues Fernando... Acabo de acordar, esto y un valentón, y dijo: es cierto, cuando dice vuestra... es cierto cuanto dice vuesa merced, y quien dijera lo contrario miente. Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada. Bueno, pues Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo te extiendo el agradecimiento en nombre de todos nosotros, y la verdad es que habría una pequeña rueda de preguntas, pero es que Fernando se tiene que ir quitando. Son 25, que se tiene que ir quitando porque a las 6 tiene que coger un tren. O sea que... Yo creía que faltaban 3/4 de hora para hablar con vosotros. Me da rabia, pues que tengo que coger un tren por culpa de los cronófagos. Se me llevan a firmar ejemplares mañana libros en la Feria del Libro de Tomares. Agárrate lo que debe ser. Tomares es un pequeño pueblo al lado de Sevilla, ¿no? Y me tengo que coger un tren a las 6, así que lamento en el alma no poder abrir un propio. No, pero ha estado muy bien, porque yo creo que ha estado muy completo la exposición, o sea que... ¿no? O sea, os aplaudo, o sea que perfecto. Muy bien. Pues nada, lo siento, me marcho. Quizá haya ocasión en el futuro de abrir ese coloquio. Eso sí, una foto voy a poner, pero... O sea... Nunca funciona la megafonía, nunca. Bueno, pues buenas tardes. Esta tarde, como habíamos anunciado, contamos con la presencia de don Fernando Sánchez Dragó. Agradecemos muchísimo que se haya prestado venir a un acto, pues, digamos que encauzado a gente pues que empieza a escribir, que tiene sus primeras publicaciones y que está haciendo pues, sus primeros pinitos en el mundo de la literatura. Y bueno, todos conocéis a Fernando, lo habéis visto en televisión, habéis leído sus libros: Historia Mágica de España, Cocoro, Memoria de esos días azules, es decir, El Camino del Corazón, La Prueba del Laberinto, en fin, y así podría seguir hasta más de 31 títulos. Entonces yo creo que, como todo lo que haga... 38. Entonces todo lo que haga pues es desmerecer la presentación. Entonces yo ya, Fernando, pues dejo que hables y que tomes tú la palabra. Muy bien, pues buenas tardes.
es realmente meritorio tarde de sábado y a las 4 de la tarde estar aquí, así que os agradezco la presencia. Bueno, se supone, como ha dicho mi presentador, que, bueno, que sois jóvenes escritores en la Gracia y que yo soy eso que se llama un escritor consagrado. Y se supone también, no sé, que esperáis ciertas aclaraciones sobre qué es la literatura, por qué se convierte uno en escritor, qué hay que hacer para llegar a ser escritor y quizá algunos consejos. Líbreme lejos de mí la tentación de daros consejos. Yo lo único que voy a hacer es desgranar aquí una serie de consideraciones sobre por qué soy escritor y cómo llegar a ser escritor. En ese libro, en uno de los libros que acabas de mencionar, que es Esos días azules, memorias de un niño raro, que es el primer volumen de mis memorias y que es el libro que apareció inmediatamente antes del último que lo ha hecho, que es Pacto de Sangre, este libro sobre mi hijo Aquela, recién nacido. Esos días azules es un libro de memorias y entonces, bueno, lo lógico es que un libro de memorias de infancia y de adolescencia, como es ese libro, se arranque pues del primer recuerdo. Y efectivamente en ese libro yo evoco mi primer recuerdo. Mi primer recuerdo auténtico, real, no porque todos tenemos recuerdos primarios, que son los que uno mismo tiene, y secundarios, que son cosas que nos ha contado nuestra madre, nuestro padre, nuestro abuelo, nuestra abuela, en fin, gentes que asistieron a los primeros pasos de nuestros correteos por el mundo. Mi primer recuerdo real, no recuerdo contado por nadie, es que yo aprendí a leer muy pronto, entre 3, 4 años, con una profesora particular, y leía muy bien, leía con una clara dicción castellana, pronunciando muy bien, y entonces mi madre estaba muy orgullosa de la gracia del nene, era que leía también pues siendo un renacuajo. Entonces cuando venía alguien a casa de visita, pues siempre me sacaba para que leyera algo en voz alta, y efectivamente este primer recuerdo consiste en que llegó una señora de visita, y entonces mi madre me sacó, cogí un libro, leí un párrafo de este libro, fui muy aplaudido y me podía ver algún noble, podía ver algún cura, algún monje, 15, 20, 25, 30 personas que leían la Odisea, que leían la Eneida, que leían las coplas a la muerte de su padre Jorge Manrique, pero no había lectores por la sencilla razón de que el milagro de la literatura aún no se había convertido en industria. El milagro de la literatura, y lo estoy diciendo con una frase de Cervantes en el Quijote, no solo milagro, sino industria. El milagro de la literatura se convierte en industria cuando Gutenberg empieza la imprenta. Y ya poco a poco, las letras empiezan a transformarse en números, curiosamente. No digamos ya en esta época nuestra, con internet, con la televisión, con todo esto. Entonces, cuando digo que las letras se están convirtiendo en números, me estoy refiriendo al hecho, es una especie de alquimia al revés. El alquimista quería convertir el carbono en oro. Ahora lo que está sucediendo en la literatura es que se quiere convertir el oro de la palabra en el carbón de los números. Los escritores, cuando hablan entre sí, de lo que hablan fundamentalmente es cuántos ejemplares se han vendido, cuántas ediciones llevan publicadas. Verdaderamente, este es el tema preferido en estos momentos en la mayor parte de mis colegas. Yo tengo que decir que a mí nunca me ha preocupado lo más mínimo publicar, y sigue sin inquietarme el hecho de publicar. Yo, el primer libro que escribí, El Dorado, es una novela que escribí a los 21 años, la escribí para conquistar a una chica. Yo en aquel momento, yo ya me había casado, porque yo me casé en la cárcel a los 20 años, disparates surrealistas que uno comete en la juventud. Aquel matrimonio duró poco, naturalmente, y me encontré a los 21 años en la penosa situación en la España de aquella época de ser una persona separada. No, ser una persona separada en aquella época a efectos de ligue era como ser leproso. Era prácticamente imposible ligar con una chica normal. Ahora sí, que te acaba el recurso de ligar, vamos, de hecho, una prostituta, pero entablar una relación normal era prácticamente imposible. Imagínate, todas las chicas lo que querían era casarse. Y claro, tú no te podías casar porque ya te habías casado. Entonces me enamoré de una chica. Y para conquistar a esta chica, normalmente para conquistar a una chica basta escribir 2 o 3 sonetos, con eso vale, ¿no? Las chicas para esto de los sonetos son muy fáciles, enseguida se con 3 o 4 sonetos, pero claro, en mi caso tenía que vencer esa resistencia tremenda hacia el hombre separado, pues tuve que escribir una novela entera de 326 páginas. Y efectivamente me encerré aquí cerquita, en una oficina que me dejó mi madre en la calle de Preciados, al lado del Corte Inglés, febrilmente, sin salir prácticamente de casa durante mes y medio, escribí esas 326 páginas y naturalmente aquella chica se rindió, como iba a resistir 326 tumultuosas y apasionadas páginas, aquel aluvión
de letra escrita que se le venía encima, se rindió. Yo, con que conseguí el objetivo de aquella novela, la metí en un cajón y olvidé su existencia. Resulta que esa novela sobrevivió milagrosamente a las cárceles, a los viajes. No vais a ligar más por ser escritores. Pensaréis, bueno, pues es que se lleva una vida glamurosa, te dan premios, te invitan a actos por aquí y por allá, te llevan a la tele. No, mentira también, porque no existe en estos momentos ningún programa cultural al que vayan escritores. Prácticamente el último programa cultural en televisión al que iban escritores es el mío, que lo han cerrado, como sabéis. En todo caso, si sois escritores y tenéis cierto éxito, os llevará a la tele, claro que sí, pero en fin, a mí me parece, aparecer en la tele me parece horrible, pero bueno, a lo mejor a vosotros os gusta aparecer en la tele y descubriréis que no os han llevado como escritores, que os han llevado como monos de feria. Y cuando estéis en una feria del libro, firmando libros, si es que lo firmáis, porque generalmente en las ferias solo firman aquellos escritores que aparecen en la tele, no los buenos escritores ni los malos escritores, sino aquellos que aparecen en la tele, pues os sentiréis también como yo me siento cuando estoy firmando ejemplares en la feria del libro, que me siento literalmente como una puta de chocolate de Ámsterdam enseñando las bragas a los viandantes, porque estás ahí a la intemperie. Cualquier persona puede acercarse a ti y decirte lo que le dé la gana. Bueno, con todo esto quiero decir que hay muchas personas, creo yo, en estos momentos que se acercan, que quieren, que dicen que quieren ser escritores, atraídos por todos estos señuelos que acabo de mencionar. Yo, cuando alguna persona joven como vosotros se dirige a mí y me pregunta por, en fin, quiero ser escritor, no sé cómo serlo, qué debo hacer, qué no debo hacer, yo siempre les formulo la misma pregunta, y es, si estuvieras en una isla desierta y no existiera ni siquiera, no tuvieras ni siquiera a mano una botella como esta para meter el manuscrito en ella y tirarlo al mar, ¿escribirías? Y la mayor parte de esos chicos me dicen no. Digo, pues tú no eres escritor, tú lo que quieres es publicar libros, que es cosa bien distinta. Escribir y publicar no son dos actividades que vayan forzosamente unidas. El escritor escribe como un fin en sí mismo, y si luego aparece un editor y el editor bondadosamente pues tiene un buen juicio sobre el libro que ese señor que esa persona acaba de escribir y se la publica, y luego encima va y tiene éxito, y luego encima va y gana dinero, y encima va a la tele, y encima liga, y encima todas esas cosas, todo eso está muy bien, pero eso ya no es literatura, eso es sociología de la literatura. La literatura empieza y termina en el borde de la máquina de escribir. Yo durante muchos años escribía a máquina, o en el borde del ordenador, que es como escribo ahora y como seguramente escribís todos vosotros. Todo lo que pase después no tiene nada que ver con la literatura. Al fin y al cabo, pensemos que los clásicos, eso que llamamos clásicos, y que es un clásico, por cierto, un clásico es una persona cuyas obras se siguen leyendo 100 años después, por lo menos, de que el autor haya muerto. Cosa que en estos momentos es también casi impensable, porque los autores aparecen y desaparecen en cosa de 15 días. Pero en fin, si echamos un vistazo a los clásicos, descubriremos que Homero, o Virgilio, o Ovidio, o el Marqués de Santillana, o Jorge Manrique, sencillamente no tenían lectores. O perfectamente que cuando me encerraron en aquella mazmorra dije, bueno, pero esto me va a servir para escribir algún día. Y efectivamente, ese es el gran privilegio del escritor. Es decir, yo nací con algo que en estos momentos escasea en el mundo actual, que es con una vocación clara y definida. Quien nace con una vocación y sabe ser fiel a ella, va a disfrutar de otro privilegio, y es que no va a haber para él distinción ninguna entre el ocio y el negocio, entre el trabajo y el descanso. Porque cuando trabaja, si ha tenido valor suficiente para jugársela y ser fiel a sí mismo, fiel a su vocación, y no dejarse desviar de ella, que es lo que normalmente sucede, cuando trabaje va a estar haciendo aquello que más le gusta en la vida. Yo soy una persona que nunca he tomado vacaciones, yo no sé lo que es irse de vacaciones. Es curioso, porque la gente cree que yo me pego la vida padre, como estoy continuamente viajando y tal, y que me voy de vacaciones. Yo no me voy de vacaciones nunca. Yo cuando viajo, esté en un aeropuerto, esté a caballo, esté en una diligencia, esté donde esté, estoy siempre escribiendo o leyendo o pensando en algo sobre lo que voy a escribir. Yo trabajo 12 horas al día durante 365 días al año. Javi, que es mi ayudante, es testigo de ello, y los años bisiestos 366. ¿Por qué? Porque tengo una vocación masoquista que me lleva a no tumbarme nunca en una playa viendo pasar las nubes mientras una hermosa mulata desgrana granos de uva en mi gaznate. No, no tengo ninguna vocación masoquista, pero es que lo que más me gusta en la vida es leer, escribir y viajar. Y las tres cosas, esas tres patas, son las tres patas de mi mesa de escritor.
Cuando yo hablo de esto de la vocación, pues os estoy mirando directamente a los ojos, porque al parecer todos vosotros queréis ser queréis ser escritores, y yo lo que os preguntaría es si queréis ser escritores o simplemente queréis llevar una vida literaria. Lo digo porque hay muchísimos chicos, jóvenes en estos momentos que creen, equivocándose, que ser escritor es fantástico, que se gana mucho dinero. Mentira, se gana poquísimo dinero. Es verdad que hay algunas excepciones, pero claro, también hay gente que les toca la lotería. El escritor que gana dinero es tan escaso como los señores del común de los mortales que les toca el gordo de Navidad. Luego creéis que se liga mucho en el mundo de la literatura. Bueno, eso tampoco es verdad. En el mundo de la literatura liga quien liga, como en todas partes, y no ligan quienes no ligan, como en todas partes. Y ahora menos que nunca, porque antes existía la bohemia, existían los cafés y la vida nocturna, en fin, este estilo de vida donde efectivamente era más fácil ligar que fuera de él, pero ahora la bohemia ha desaparecido, porque todos vosotros habéis nacido en un mundo subvencionado. Bohemia y subvención son dos conceptos absolutamente incompatibles, contradictorios. Entonces la vida bohemia sencillamente ha desaparecido de Madrid, esa vida que yo conocí todavía, la de los múltiples cafés que había en Madrid, donde efectivamente se respiraba una atmósfera de libertad ilimitada, de transgresión ilimitada, y sucedían cosas, y estoy hablando de la España de Franco, sucedían cosas, ejercicios de libertad donde yo no he visto nunca que existieran en ninguna otra parte. Bueno, así que eso ha desaparecido también, eché a jugar. Y ya una hora después, cuando la señora se marchó, pues me llamaron para que me despidiera de ella. Y allí en el rellano de la escalera, la señora me preguntó lo típico que se le pregunta a un niño: ¿qué vas a ser de mayor? Y entonces yo, con un aplomo absoluto, que desconcertó a mi madre, que desconcertó a la señora y que me desconcertó a mí mismo, porque en realidad no sabría en aquel momento por qué dije lo que dije, yo respondí: yo voy a ser escritor. Y la verdad es que yo, desde que me acuerdo, siempre he querido ser escritor. Y siempre todo lo que he hecho en la vida ha estado polarizado para poder ser escritor. El escritor tiene un privilegio extraordinario, solo uno, y es que todo aquello que le sucede, ya sea bueno o sea malo, para él es bueno, porque son experiencias vividas y que van a poder ser trasladadas algún día a su obra con mejor o peor fortuna. Desde ese punto de vista, yo no tengo un solo recuerdo desdichado. Esto parece un poco extraño decirlo, sobre todo en un país como este, donde todo el mundo se está quejando continuamente y donde la depresión es una especie de deporte nacional, pero yo no tengo ni un solo recuerdo negativo, ni un solo recuerdo desdichado, y sin embargo, objetivamente, si echo mi vista atrás, hombre, me han sucedido cosas dramáticas, como por ejemplo, soy huérfano de padre, no conocía a mi padre, que murió en la guerra civil antes de que yo naciera, y sin embargo eso me sirvió muchos años después para escribir una novela con la que gané el premio Fernando Lara, que se llama Muertes Paralelas, y en las cuales efectivamente reconstruyo y evoco la muerte de mi padre. Estuve también, por citar esos ejemplos que parecerían dramáticos, pero estuve en la cárcel un montón de veces en la época de Franco. Estuve nada menos que 5 veces en la cárcel, 17 meses en ella. En cierta ocasión estuve 11 meses procesado por el Código de Justicia Militar, que era el que nos aplicaban a los chicos revoltosos en aquella época, cuya letra decía: los que se sublevaren en armas a las órdenes de una potencia extranjera. Ya os podéis imaginar las armas que nosotros habíamos empuñado, unos cuantos pasquines que habíamos repartido en la universidad, y la pena prevista para ese delito era de 12 años a muerte. Luego pues me fui al exilio, es decir, atravesé la frontera por Andorra sin pasaporte, o mejor dicho, con el pasaporte de un amigo que le devolví en cuanto llegué a tierra civilizada, y con 7.000 pesetas en el bolsillo. Bueno, todas estas he tenido 7 mujeres, lo cual significa que me he separado en 6 ocasiones de las mujeres anteriores, y qué duda cabe de que una separación entre un hombre y una mujer, hombre, es siempre una circunstancia bastante dramática, ¿no? Sin embargo, todo esto yo no lo he vivido con dramatismo. Yo recuerdo perfectamente cuando me detuvieron y me condujeron la primera vez a una mazmorra lóbrega aquí en Sol, que ahora ya no hay mazmorras lóbregas porque las han quitado. Cuando digo una mazmorra lóbrega, digo una mazmorra lóbrega de aproximadamente 2 metros cuadrados, con una bombilla pálida fuera, y donde te quitaban el cinturón, las gafas, y si fumabas, pues el tabaco, las cerillas y todo lo demás. Bueno, y ahí llegué a estar absolutamente incomunicado hasta 22 días en cierta ocasión. Yo recuerdo